Sinapsis y también somos parte de la lista 39 con la que organizamos esta actividad, que nos parece muy importante porque, bueno, de por sí, como veníamos hablando, Anato es complicada, lleva a acostumbrarse al ritmo de la facultad y todo, pero, y más todavía en pandemia, obviamente, así que nada, hacemos esto más que nada para acompañarlos en las cursadas. Obviamente que no reemplaza la cursada presencial ni la cursada que cada cátedra debería garantizar, pero sabemos que eso no está sucediendo en todos los casos, entonces nada, nos parece muy importante poder hacer esto entre todos. Y más que nada por eso, porque lo estamos resolviendo entre estudiantes, acompañándonos, y así que nada, me hago extensa eh, el agradecimiento que decían Juli y Beatriz a los ayudantes. Eh, no sé si alguien más quiere decir algo, si no podemos empezar. Yo sumo un comentario muy breve también. Yo soy Sofi del Torrente, también agradecerles por estar acá, agradecer sobre todo a los ayudantes. Eh, y bueno, eso, entendemos que obviamente es una situación difícil para todos. Esta clase no busca suplir lo que tienen que estudiar ustedes en sus casas, ni lo que debería enseñar la facultad realmente. Y eso, lo organizamos porque la verdad que vemos una falencia enorme por parte de la facultad. Digo, no hay ningún tipo de medidas. Ahí leía en el chat que alguien contaba que no tuvo clases. La realidad es que es una vergüenza que haya una cátedra, o dos, porque en este caso son dos cátedras de anatomía, que deciden no dar clases, dejar en banda a estudiantes que son ingresantes, que están conociendo la vida universitaria y con una materia tan difícil y tan compleja como es anatomía, y tan nuevo, ¿no? Que es todo. Y bueno, obviamente el silencio de la facultad y el silencio de la conducción del centro de estudiantes, que tampoco realiza ningún tipo de reclamos para poder garantizar esta situación, que debería ser la función del centro de estudiantes, defender los derechos de los estudiantes. Así que por eso es que nos organizamos y generamos este tipo de encuentros. Esperemos que lo aprovechen, lo disfruten y bueno, cuando a los próximos también súmense, que se vuelva a ser de ayuda, y también eso, si tienen cualquier tipo de sugerencia o duda o iniciativa, algún tipo de actividad que se les ocurra que pueda llegar a servir, nosotros somos estudiantes como ustedes, ya pasamos por ese lugar, incluso compañeros de nuestras agrupaciones que también están en primero y están acá presenciando el repaso, así que cuenten con nosotros para lo que necesiten, realmente entendemos que la única manera de poder sobrellevar esta situación es organizadas y en conjunto, y bueno, y como dice el dicho, que nadie solo, nadie se salva sola, así que para eso estamos, y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, hola chicos, yo soy Ana y con mi compañero Emi, que está por ahí. Hola. Somos ayudantes de Cátedra 3, pero todo lo que digamos no representa claramente a la cátedra, sino que son nuestras opiniones o lo que consideramos que capaz son temas más importantes o más difíciles. La idea es ir viendo de cada TP dentro de Tórax los temas que o son más importantes o son más difíciles, pero sepan, siempre tenemos que aclarar esto, que ustedes tienen que saber todo el programa y cuanto más sepan, mejor les va a ir. ¿Sí? Pero bueno, la idea sería guiarlos o orientarlos un poco. Sí, y también que esto lo pensamos por ahí para, como decía recién Ana, que les sirva a ustedes de repaso por una parte, para hablar algunos temas que quizás en los libros están un poco más complejos y demás, y también para por ahí abarcar algunos temas que en la cursa, digamos que por ahí ustedes no los leen porque no creen que sean tan importantes o no llegan y qué sé yo, y por ahí para tener aunque sea una mínima idea de estos temas en particular que no son, digamos, tan estudiados en general en la cursada presencial, y calculo que en la virtual debe ser igual. Así que nada, bueno, vamos empezando. Bien, había leído que alguien había puesto en el chat al principio si esplagna era más que nada relaciones, y la respuesta a tu pregunta es sí. O sea, en general, lo que sí o sí tienen que estudiar de todos los órganos que vayan a estudiar, ya sea de cuello, de tórax, de abdomen o de pelvis, es más que nada relaciones, impresiones, y de cada órgano también estudian vascularización e inervación. Emi, no sé si quieres agregar algo.
No, más que nada, también a veces lo que nosotros tratamos de hacer en las cursadas presenciales con nuestros alumnos es ayudarlos de alguna manera a que ellos aprendan a razonar. Si bien es lo que siempre le digo a mis alumnos, que si bien la anatomía es una ciencia bastante cuadrada, porque vos no podés cambiar las relaciones de un órgano, a veces la gente cree que tenés que aprender todo de memoria en la anatomía, y a veces no es tan así, sino que sabiendo determinadas cosas o aprendiendo determinadas cosas de memoria, que es lo que te pasa en cualquier materia, después hay un montón de otras cosas que las podés sacar, por así decirlo, digamos, o saber o relacionarlas mediante el razonamiento de esas cosas que aprendiste de memoria. No sé si se llega a entender lo que quiero decir, pero la idea es que traten de aprender a conectar una cosa con la otra y que de esa manera se le haga mucho más fácil, porque a veces es más fácil integrar varias cosas que ya fuiste viendo, y así como que la idea te cierra más y te queda mucho más clara y no es necesario que te estés acordando de memoria. Está bien, es un proceso que lleva tiempo porque yo, por ejemplo, al día de hoy todavía hay cosas que sigo como razonando de esta manera, pero en la medida en la que puedo voy tratando de que mis alumnos lo vayan haciendo conmigo. Nada, eso. Bueno, entonces vamos a empezar delimitando un poco la región de la cual vamos a hablar hoy, que sería el tórax, como bien estamos viendo acá. Estamos viendo toda la parte ósea, es decir, todas las paredes óseas de la caja torácica. ¿Alguien se anima a decir el límite superior del tórax? Perdón, ¿puedo decir algo? No estoy viendo bien la pantalla, ¿ustedes sí? Yo sí, no sé el resto. Yo lo veo como una cuadrícula. Me parece que tenés que tocar en la persona que está compartiendo, que sería Emi, búscalo. Ay, perdón. Bueno, ¿seguimos? No, yo tampoco veo la pantalla. A ver, ¿qué pasa? Yo la veo chiquitita. Claro, si hacen clic sobre eso lo van a ver bien. A ver. Desde la compu ven que dice Emi Asandri presentando o Emi Asandri solo. Si ponen el de presentando, les sale la pantalla. Perdón que me meta. Tienen que apretar los puntitos que van a aparecer del lado derecho y poner fijar esa pantalla para que les aparezca en grande. Yo recién me pasaba lo mismo. Ok. Ahí va. Bueno. Bien, perfecto. Bueno, entonces estábamos por delimitar la abertura superior del tórax. No sé si alguien quiere participar. ¿No? Ok, perfecto. ¿Puedo decir? Sí, obvio. Bueno, el límite superior sería la abertura superior, Del tórax. orificio torácico superior del tórax. Bien, ¿cómo está delimitado? De anterior a posterior está la escotadura yugular, Ok, ¿qué más? la primera costilla y la vértebra torácica posterior. Ok, ¿qué vértebra? ¿Qué? ¿Qué vértebra? Primera. Primera, bien, perfecto. Perfecto. Después encontramos hacia anterior y hacia los laterales, toda la parrilla costal, y hacia inferior encontramos la abertura inferior del tórax, ¿bien? Que está delimitada por la apófisis sifoides, los últimos cartílagos costales y la última costilla, articulándose con la última vértebra torácica. Bien, y también pusimos acá que repasen los espacios intercostales, es decir, cómo está formado el pecteo escleronerioso intercostal, y la disposición de los músculos intercostales íntimo, externo e íntimo. Bien, y no se olviden de repasar también la formación de las paredes musculares que recubren la caja torácica. ¿Sí? Emi, ¿querés pasar diapo? Bueno, van a ver que algunas de las diapos que pusimos en el Power son medio como a modo de resumen, por así decirlo, para nosotros poder darles algunas indicaciones, y no es tanto para explicar el tema, sino para poder darle indicaciones de cómo abordarlo y demás. Diafragma es uno de esos temas. Diafragma es un tema que en general en los libros está súper bien explicado y súper detallado, y lo que queríamos acá es como de alguna manera darle algunas indicaciones para que no se olviden de estudiar ciertas cosas. A grandes rasgos, lo que podemos decir del diafragma es que
es un músculo que forma un tabique transversal, ¿sí? Que me separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Sí? Eso es muy importante porque eso es lo que nos va a marcar el límite inferior de lo que sería la caja torácica en sí, digamos. O sea, junto con las partes óseas y demás, nos marca el límite entre cavidad torácica y cavidad abdominal. Ahora, como ustedes sabrán, si es que lo habrán leído, verán que el diafragma tiene múltiples inserciones, o sea, tiene inserciones costales, externales y vertebrales, ¿sí? Costales, externales y vertebrales, y que entre esas inserciones se van a formar diferentes espacios o diferentes hiatos, ¿sí? Como se le llama habitualmente, a través de las cuales van a pasar elementos desde la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal o viceversa, ¿sí? Desde la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica, ¿sí? Hoy charlábamos con Ana esto, y nos parece, una de las cosas que nos parece importante decirles es que, como ustedes saben, en locomotor tenían que saber las inserciones de todos los músculos. En esplagno, como les dijimos, mientras más sepan, mejor. Pero si hay un músculo del que no pueden no saber las inserciones, es el diafragma, ¿sí? Tienen que saber todas las inserciones del diafragma porque en general es algo súper tomado, en práctico, en teórico, en todo, digamos, presencialmente, y es súper choiceable, así que probablemente también se evalúe en la cursa virtual. Entonces, para que vayan tomando, digamos, notas, son las inserciones, que sepan bien cuáles son las inserciones, dónde es que se insertan, y los hiatos que se forman entre esos diferentes, esas diferentes inserciones del diafragma, ¿sí? Y cada uno de esos hiatos va a poseer diferentes contenidos que lo vamos a ver en la siguiente diapo. Ahora, una cosa importante también es que recuerden siempre que está formado como por dos partes el diafragma, una parte central que es tendinosa y una parte periférica que es muscular, ¿sí? Por eso se dice que en realidad el diafragma es un gran músculo que está formado por múltiples músculos digástricos, ¿sí? Que tienen como un tendón intermedio, bueno, son diferentes como teorías. Esa es otra de las cosas. Y por último, una de las cosas que no me quiero olvidar es con respecto a la inervación del diafragma, que hay mucha gente que de forma presencial nunca se acuerda completa la inervación del diafragma y es súper importante. Ustedes saben que la inervación del diafragma tiene una inervación como cualquier estructura del cuerpo, tiene una inervación motora, que en este caso es mediada o es dada por el nervio frénico, ¿sí? Que es lo que a mí me va a permitir que el diafragma ejerza sus movimientos durante la mecánica ventilatoria, ¿sí? Y por otro lado, también el diafragma es sensible, ¿sí? Por eso podemos nosotros sentir la sensibilidad del diafragma mediante la inervación sensitiva. En este caso viene por los últimos nervios por los últimos nervios intercostales y por los primeros nervios lumbares, ¿sí? Por los nervios segmentarios. Que acuérdense que son todos ramos posteriores de los nervios espinales, ¿sí? Esos nervios que llevan sensibilidad. Una cosa también que nos pareció importante aclararles es que no se olviden nunca que esta inervación del diafragma, tanto la sensitiva como la motora, son todas inervaciones autónomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy constantemente pensando en que tengo que respirar, ¿sí? En que tengo que ventilar en realidad. Es algo que sale involuntariamente, ¿sí? Vos estás ventilando involuntariamente. Y decimos que no mucha gente se lo acuerda de manera presencial, pero es muy importante porque ustedes piensen que si yo me corto el nervio frénico por cualquier cosa que me pase, eso va a hacer que yo deje de ventilar espontáneamente. O sea, que yo, digamos, por mí mismo no lo puedo hacer y tenés que vivir conectado a un respirador, básicamente. Pero espontáneamente no se puede hacer más. Como les decíamos recién, entre cada una de las inserciones se forman hiatos, 3 que nos parecieron importantes para decirle que son como los más grandes, ¿sí? Ustedes tienen que saberlos todos, ¿sí? Eso es así, pero los más grandes son el hiato de la vena cava inferior, ¿sí? Que se encuentra del lado derecho del diafragma, digamos, en el hemidiafragma derecho, en el centro tendinoso del hemidiafragma derecho, y se encuentra ese orificio a nivel T8, ¿sí? De la vértebra T8 tenemos a la vena cava inferior, el hiato de la vena cava inferior, por donde pasa, obviamente, la vena cava inferior y el nervio frénico que
como ya pasaron el TP suprameso, podrán saber que va a ir a enviar algunos ramos a los ganglios celíacos para formar el plexo celíaco o el plexo solar. Después, el segundo es el hiato esofágico, ¿sí? Que está a la altura de T10 y por ese hiato pasan el esófago, ¿sí? Con los nervios vagos, que en este caso es el nervio vago derecho, está posterior al esófago y el nervio vago izquierdo está anterior al esófago. Eso es fácil de recordarlo porque un razonamiento que pueden hacer es que durante el desarrollo embriológico o lo que quieran, los nervios vagos están laterales, uno a la izquierda y uno a la derecha del esófago, y durante el desarrollo embriológico, el esófago, al igual que el estómago, como lo habrán visto en embrio o lo verán en la clase de peritoneo, rota 90 grados hacia la derecha, de manera tal que el derecho pasa, que estaba en la cara derecha, pasa a quedar en la cara posterior, y el nervio vago izquierdo, que estaba en la cara izquierda del esófago, queda en la cara anterior, ¿sí? Esos son el tipo de cosas del razonamiento que les voy diciendo. Sabiendo esto de la rotación, pueden ir como mechando algunas otras cosas y no tienen que acordárselas así de memoria. Sí o sí de memoria. Y el último, que nos pareció grande para comentarles, es el hiato aórtico, ¿sí? Por donde pasa la arteria aorta, ¿sí? La aorta descendente, y además pasa el conducto torácico por ese orificio. Nunca se olviden de decir el conducto torácico. Después existen otros hiatos por donde van a pasar, por ejemplo, los nervios esplácnicos, la cadena simpática, las venas ácigos, hemiácigos, etcétera, que también lo tienen que saber, pero estos son los más grandes y que son súper importantes. Una cosita más para que tengan en cuenta es que hay una diferencia grande, digamos, entre el hiato aórtico y el hiato esofágico, que es en cuanto al, digamos, al tejido que lo forma, ¿sí? El hiato aórtico es principalmente fibroso, está rodeado, digamos, por fibras tendinosas. En cambio, el hiato esofágico es principalmente muscular. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que yo no podría tener el hiato aórtico muscular, porque si a mí en el momento en el que se me contrae el diafragma, ese músculo también se contrae. Entonces se me cerraría el hiato aórtico y me comprimiría la aorta, con lo cual dejaría o perdería irrigación en toda la parte inferior del tronco y en las extremidades inferiores. Obviamente nadie quiere que le pase eso. En cambio, el esófago, cuando no está trabajando, cuando no está conduciendo comida, está aplanado y permite que cuando se contrae el diafragma, se contraiga también ese músculo y se achique un poco el esófago, el hiato esofágico, perdón. Nada, eso como para que lo tengan a rasgos generales del hiato aórtico. Bueno, y esta diapositiva la pusimos para que no se olviden de leer mecánica ventilatoria, aunque sea, digamos, lo grande de mecánica ventilatoria. ¿A qué nos referimos a lo grande? Los músculos, sí, por ejemplo, para la inspiración, el principal de todos es el diafragma, porque aumenta todos los diámetros de la cavidad torácica por las inserciones que tiene, entonces aumenta, digamos, el espacio que hay en el interior de la cavidad torácica para que el pulmón se expanda y por lo tanto para meter más aire al interior del pulmón. Después otros accesorios que participan también son los intercostales internos, y cuando ya, digamos, tengo que tomar mucho aire, por ejemplo, en una inspiración muy profunda, participan otros músculos como por ejemplo los escalenos, el esternocleidomastoideo, que como que elevan las costillas y elevan la clavícula y demás para aumentar como los diámetros del tórax lo más posible. Y los expiratorios, los principales, son los músculos de la pared abdominal, ¿sí? Que lo que hacen es aumentan la presión intraabdominal, entonces las vísceras como que del abdomen se apelotonan todas, por así decirlo, ascienden a la cavidad abdominal y empujan el diafragma hacia arriba y reducen los diámetros del tórax. Entonces me ayudan a sacar el aire de los pulmones. Y bueno, después otros que participan son los intercostales externos, etcétera, pero de manera muy accesoria. Los principales son esos. Entonces sepan, musculatura que participa en la mecánica ventilatoria y la inervación motora de esa musculatura, ¿sí? ¿Qué nervio le permiten a esos músculos participar, o sea, realizar la ventilación pulmonar? Bien, perdón, Emi, y también sepan en mecánica ventilatoria qué pasa con los diámetros verticales del tórax en la inspiración y en la expiración, que puede llegar a ser tomado y más que nada en un choice. Perfecto. Que yo algo les tiré por ahí, que les dije que el diafragma aumentaba los 3 diámetros, ¿sí? Antero, posterior, lateral, o sea, transversal y vertical, ¿sí? Bueno, más o menos si lo piensan, lo pueden ir sacando lo de los ejes.
Bien, glándula mamaria es un tema que siempre fue súper tomado, por lo menos en Cátedra 3 en la época presencial, porque lo que es muy importante de la glándula mamaria sobre todo son los linfáticos, ¿sí? Ahora, ¿qué no queremos, digamos, dejar de mencionarles o dejar de especificarle para que ustedes lean o estudien? Son los límites de la región mamaria, ¿sí? Que son hacia medial la línea paraesternal y, digamos, más que nada hacia medial la línea paraesternal, es decir, los bordes del esternón, y hacia lateral la línea axilar anterior. Ahí terminaría la región mamaria. Después, si ustedes ven esta imagen que tengo acá, fíjense que las mamas en general suelen tener estos que vienen para acá, estas como lengüetas, que se llaman procesos axilares, que son como prolongaciones que tiene la mama hacia el interior de la cavidad, digamos, no el interior, hacia la cercanía de la fosa axilar. Bueno, nada, como saben, tienen, digamos, tienen una... yo tengo toda la glándula mamaria, que está formada por diferentes capas, ¿sí? Digamos, de anterior o de superficial a profundo. Esto estudienlo porque también puede ser súper choiceable, tipo de imagen. De hecho, fíjense que yo tengo, por ejemplo, la piel, el tejido celular subcutáneo, después tengo una fascia, que no está bien ejemplificada en esta imagen, que me separa lo que sería la grasa mamaria o el tejido subcutáneo de todo esto que es el tejido glandular de la mama, ¿sí? Entonces después tengo todo el tejido glandular de la mama, después tengo el panículo adiposo retromamario y después tengo esto que es la fascia superficial del músculo pectoral mayor, ¿sí? Que es sobre donde se apoya la glándula mamaria. Eso como característica general. Entonces acuérdense, los límites de la región mamaria, sépanlos. Los planos de superficial a profundo, de anterior a posterior de la mama, sépanlos, es muy fácil y se aprenden enseguida. La irrigación y drenaje venoso también, que son muy fáciles, ¿sí? Que si se fijan en esta imagen son más que nada por las mamarias, ¿sí? La arteria mamaria interna o torácica interna, perdón. Fíjense, la parte medial de la mama está irrigada por la arteria mamaria interna, como se llamaba antiguamente, o torácica interna, ¿sí? Fíjense estas ramitas que vienen acá. La parte más externa está irrigada por la arteria mamaria externa, ¿sí? Rama de la arteria axilar que viene de esta, o torácica lateral, o torácica externa, que, fíjense, estas ramitas son las que vienen a irrigar la glándula mamaria, ¿sí? Y por último, lo que nos queda son el drenaje linfático, que es lo más importante. Recuerden que el drenaje linfático de la glándula mamaria, hay varios libros que lo describen como por cuadrantes, ¿sí? Independientemente de los cuadrantes, el 75%, digamos, todo el mundo piensa que esto de los cuadrantes es como enloquecedor y es como difícil de acordárrselo, pero en general el drenaje por cuadrantes es por cercanía, ¿sí? Entonces, el 75% de la mama, que comprende los dos cuadrantes superiores más el cuadrante inferior lateral, que sería estos tres que están acá, van a drenar a los ganglios axilares ipsilaterales, ¿sí? A través de 3 vías diferentes, ¿sí? Prepectoral, transpectoral y retropectoral. Bueno, eso lo leen porque es más detallado, ¿sí? En relación con el pectoral menor, etc. Entonces, el 75% drenan los ganglios axilares ipsilaterales, ¿sí? Y el otro 25%, que corresponde más que nada a los cuadrantes mediales, va a ir a drenar principalmente a los ganglios paraesternales, que son estos que vemos acá, que están en el recorrido de las venas torácicas internas. Ahora, accesoriamente, algunos linfáticos de la mama de los cuadrantes superiores pueden ir a los ganglios supraclaviculares, ¿sí? Que son estos que están acá, y accesoriamente algunos linfáticos o vasos linfáticos de los cuadrantes inferiores pueden ir a drenar en estos ganglios que vienen para acá, que son los ganglios subdiafragmáticos, sí, que están más que nada en relación con el orificio de la vena cava inferior, ¿sí? En el centro tendinoso del diafragma. Entonces así nos queda, acuérdense, el 75%, que es lo importante, van a los linfáticos axilares ipsilaterales. Y un muy pequeño porcentaje puede ir directamente a los ganglios linfáticos contralaterales. ¿Por qué es importante el drenaje linfático de la mama? Por el cáncer de mama. Porque el cáncer de mama es una patología súper frecuente en las mujeres, más que nada, en los hombres también, pero en un muy menor porcentaje. En las mujeres es muy frecuente y en general la mayoría de los cánceres de mama se detectan, hay muchos cánceres de mama que no se pueden ver en la mamografía,
Entonces, digamos, se detectan cuando hay alguna metástasis en algún otro órgano. El primer lugar donde hay metástasis es en los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener un grupo de ganglios o un ganglio linfático que se le llama centinela, que va a drenar la linfa de la región donde, digamos, que drena la linfa del tumor mismo, del propio tumor. Entonces la metástasis va a estar ahí, ¿sí? En ese ganglio centinela. Después puede haber en los otros ganglios, dependiendo de cuán avanzado estén esos tumores, digamos. Pero la importancia es esa. ¿Por qué? Porque cuando yo descubro un cáncer de mama, tengo que ir a buscar el tumor en la mama, pero además tengo que ir a buscar el tumor a los ganglios centinelas para ver si hay o no metástasis en otro lado. Me fui un poco de tema, pero para que entiendan la importancia de los linfáticos de la glándula mamaria, ¿sí? Pero sepan que es todo por cercanía lo de los cuadrantes, ¿sí? Bien, en cuanto a tráquea y bronquios, tienen que saber las relaciones a qué altura vertebral se da la bifurcación traqueal, ¿alguno sabe? Bueno, es a nivel de T4 y sepan que también se puede llamar carina. Bien, sepan la inervación y la irrigación de la tráquea, las diferencias principales entre bronquios derecho e izquierdo, y puse esto de Fosita de Baretti, está en Rubier. Dudo que sea choiceable, pero en un práctico, en cátedra 3, podría llegar a ser tomado. Emi, ¿querés pasar, por favor? Sí. Bien, y acá estamos viendo la misma imagen y vemos la bifurcación, y la idea sería que comparemos el bronquio principal derecho con el bronquio principal izquierdo. Fíjense que el izquierdo es más sinuoso, más largo y más finito, podríamos decir, y tiene dos curvas que se relacionan con el callado de la aorta y con el corazón. Bien, y el derecho es más corto, tiene mayor calibre y es más rectilíneo. Bien, también acá estamos viendo toda la segmentación broncopulmonar. ¿Emi, querés pasar? Sí, una cosita nada más de esto que quería aclarar. Esto también tiene como todo un razonamiento. ¿Sí? Si ustedes piensan, el bronquio principal izquierdo es mucho más angosto y mucho más finito porque tiene que ventilar menor cantidad de parénquima. Porque el pulmón izquierdo siempre es mucho más chico o es más chico que el pulmón derecho, ¿sí? Entonces ahí radica la diferencia en el calibre de uno y de otro. Y en el largo, por así decirlo, la curvatura, depende fundamentalmente del callado de la aorta. Como el callado se apoya sobre el bronquio izquierdo o pasa sobre el bronquio izquierdo, eso hace que el bronquio izquierdo tenga que hacer esa curva para lograr llegar al ilio pulmonar. Bien, con respecto a los pulmones, sí, vean que nosotros estamos pasando como estas diapositivas un poco más rápido, porque sabemos que son cosas que en los libros, por lo menos en Rubier, que es el que se usa como bibliografía oficial en Cátedra 3, están súper bien explicados, y solamente nos detenemos para explicar algunas cosas en particular. Entonces, en cuanto a los que son los pulmones, ¿qué queremos, digamos, qué es lo que sí o sí tienen que saber de pulmón? Bueno, por un lado, digamos, la posición anatómica, por así decirlo, o, digamos, las características anatómicas. El pulmón, van a ver que tiene, digamos, tiene la forma como de una pirámide triangular, es decir, que tiene 3 caras, 3 bordes, una base y un vértice, ¿sí? Esta cara que estamos viendo acá es la cara costal del pulmón, es la cara costal de los pulmones, ¿sí? El pulmón izquierdo y el pulmón derecho. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y es más chiquito, ¿sí? Separados por una fisura. Y el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, que acuérdense que yo tengo el superior y el medio, que son más anteriores, son los lóbulos anteriores, y el lóbulo inferior, que es más, obviamente, inferior y posterior a los otros dos, ¿sí? Bien. En cambio, los lóbulos anterior y posterior en los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo se ven tanto desde anterior como desde posterior. Entonces, cara costal, ¿sí? Fíjense que yo tengo en la cara costal las impresiones de las costillas, ¿sí? Y después tengo la cara mediastínica, ¿sí? Que es donde se van a ver las impresiones de todos los órganos del mediastino, que ahora vamos a volver en un segundito, ¿sí? Esas son 2 de las 3 caras. La tercera cara es esta que vemos acá, ¿sí? Que es la cara inferior, que se apoya directamente sobre las cúpulas diafragmáticas. Recuerden que siempre el pulmón derecho está como un poco más
arriba, por así decirlo, está un poco más superior o está un poco más elevado que el pulmón izquierdo, porque debajo de la cúpula diafragmática derecha yo tengo al hígado, y como el hígado es un órgano macizo, digamos, no se moldea, sino que hace que el pulmón se moldee a su forma y hace, por ende, que esté un poco más elevado. Eso con respecto a la posición anatómica. Tiene 3 caras, entonces, 3 bordes, que tenemos el borde anterior de los pulmones, que siempre es como bien sinuoso, por así decirlo, y el borde posterior, que es como más romo, ¿sí? De ambos pulmones. Y por último tenemos este borde, perdonen que voy y vengo, pero es para mostrárselo bien, este borde que está acá, ¿sí? Que es el borde inferior, que separa a la cara inferior de la cara mediastínica medialmente y de la cara costal lateralmente, ¿sí? Entonces, el borde inferior me separa la cara inferior de los pulmones de las otras 2 caras, ¿sí? Bien, en cambio, el anterior y el posterior me separan solamente la cara mediastínica de la cara costal. Eso con respecto a la posición anatómica y la anatomía general del pulmón. Y una cosa que me estaba olvidando, que les quería decir también para que no se olviden, es el vértice. ¿Sí? Dijimos que el pulmón tiene una base y un vértice porque tiene forma de pirámide triangular. El vértice del pulmón es importante porque sobresale superiormente a la abertura superior del tórax. Entonces yo lo voy a encontrar no en el interior del tórax, sino que lo voy a encontrar en la base del cuello, al pulmón, al vértice pulmonar, y es por eso que, digamos, el vértice pulmonar va a tener relaciones con elementos que se encuentran en la base del cuello y no elementos que se encuentran solo dentro de la cavidad torácica. Y es importante porque, digamos, yo lo puedo ver, por ejemplo, desde el triángulo supraclavicular. Uno de los elementos que yo tengo como contenido profundo, por así decirlo, que yo veo en profundidad, es la cúpula, el vértice pulmonar con la cúpula pleural, ¿sí? Bien, entonces, posición anatómica y anatomía general del pulmón la vimos, las impresiones que las vemos ahora, ¿sí? Y lo de ilio versus pedículo voy a ir primero, ¿sí? Nosotros siempre cuando vemos un órgano tenemos que distinguir entre el ilio y el pedículo. El ilio es como la puerta de entrada que tiene el órgano para recibir todos los elementos, o digamos, para todos los elementos que entran o que salen de ese órgano, ¿sí? En cambio, el pedículo es todo el conjunto de elementos que van a entrar o salir del pulmón. Por ejemplo, el pedículo pulmonar está formado por el bronquio principal de ese pulmón, las venas pulmonares que llegan al pulmón, la arteria pulmonar, ¿sí? Las venas pulmonares que salen del pulmón, la arteria pulmonar que llega al pulmón, las arterias bronquiales, los nervios del plexo pulmonar, etcétera, ¿sí? En cambio, el ilio pulmonar es la abertura, ¿sí? Que tiene el pulmón en su cara mediastínica, como lo pueden ver en esta imagen, mediante la cual estos elementos del pedículo van a ingresar al interior de los pulmones, ¿sí? Para ejercer la función que tengan que ejercer en el pulmón, ¿sí? Una cosa importante, ¿sí? Que queda, no sé si se entendió, si no se entendió me preguntan y lo vuelvo a repetir. Una cosa importante que se puede ver y que en el práctico es muy tomado son las impresiones que los diferentes órganos dejan en los pulmones. Como les dije hoy, en la cara costal tenemos, por un lado, las impresiones de las costillas, ¿sí? Y en la cara mediastínica yo lo que voy a tener son las impresiones del resto de los órganos del mediastino que están presentes en el mediastino. Entonces, yo tengo por acá el pulmón izquierdo, sí, que más allá de que lo diga el cartelito abajo, tiene 2 lóbulos, es más pequeño, y ahora vamos a ver por la orientación del pedículo pulmonar, que es un pulmón izquierdo, y el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, es un poco más grande, y también por la orientación del pedículo. En el caso del pulmón izquierdo, nosotros tenemos anterior e inferiormente al ilio pulmonar, ¿sí? Todo esto que está acá es el ilio. Anterior e inferiormente al ilio vamos a tener esta escotadura, que es muy importante, que es la escotadura cardíaca, ¿sí? Que es la impresión que va a dejar el vértice cardíaco, formado por el ventrículo izquierdo, en el pulmón derecho,
y lo que hace es como comprimir o amoldar tanto el parénquima pulmonar que va a dejar una lengüeta, que es esta lengüeta que yo veo acá, ¿sí? Que se llama língula de parénquima pulmonar, que va a sobrepasar anteriormente al corazón y lo tapa al corazón anteriormente. Entonces, anterior e inferiormente al hilio tengo la escotadura cardíaca. Inferior al hilio pulmonar en el pulmón, anterior e inferiormente tengo la escotadura cardíaca. Después tengo anteriormente, ¿sí? Al hilio pulmonar en el hilio izquierdo a la aorta ascendente, o sea, la escotadura que me deja, o la impresión que me deja la aorta ascendente, ¿sí? Después, superiormente tengo la escotadura del callado aórtico y posteriormente en el pulmón izquierdo tengo la escotadura o la impresión que me dejan principalmente la aorta descendente. En cambio, si nos vamos al pulmón izquierdo, al pulmón derecho, tengo todas estas mismas impresiones, pero mucho más atenuadas, ¿sí? Tengo anterior e inferiormente al hilio la impresión cardíaca, que es mucho menos pronunciada. Sí, en la imagen no se ve tan bien, pero digamos, en el pulmón de fijado con formol y eso, se ve muy poco la impresión cardíaca en el pulmón derecho, porque está dado por la aurícula derecha, ¿sí? Después tenemos bien inferiormente la escotadura de la vena cava inferior, ¿sí? Superiormente la escotadura de la vena cava superior, ¿sí? Después, superiormente al hilio pulmonar tengo este callado, que es mucho menos pronunciado que el del pulmón izquierdo, que es la escotadura que me deja el callado de la vena ácigos, ¿sí? Y posteriormente tengo la escotadura o la impresión que me deja la propia vena ácigos, ¿sí? Ascendiendo por todo el mediastino. Ahora, recién hablábamos de que nosotros podíamos saber cuál pulmón era izquierdo o derecho dependiendo de las relaciones del hilio. Las principales relaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta en el hilio pulmonar para saber si el pulmón es derecho o izquierdo es la relación de la arteria pulmonar derecha e izquierda con el bronquio principal derecho o izquierdo. Entonces, en este caso, fíjense, en el caso del pulmón derecho yo voy a ver que la arteria pulmonar se encuentra hacia anterior del bronquio principal, que es esto que yo tengo acá, ¿sí? Que se está dividiendo en este caso. En cambio, en el pulmón izquierdo, la arteria pulmonar izquierda se encuentra superior al bronquio principal izquierdo, ¿sí? Y los otros elementos varían un poco. Digamos, el plexo pulmonar siempre tiene dos partes, un plexo pulmonar anterior y un plexo pulmonar posterior, ¿sí? Y las venas pulmonares, que son el otro elemento importante del hilio pulmonar, vemos que en el pulmón derecho la vena pulmonar superior se encuentra, digamos, anterior e inferiormente a la arteria pulmonar, mientras que la vena pulmonar inferior está totalmente inferior al hilio, ¿sí? al resto del pedículo, y en cambio en el pulmón izquierdo la vena pulmonar superior se encuentra anterior al bronquio principal izquierdo y la vena pulmonar inferior se encuentra también, como la del derecho, inferior a todo el resto de los elementos del pedículo. No sé si se llegó a entender, pero lo que quiero que quede claro es que en el pulmón derecho la arteria pulmonar derecha se encuentra anterior al bronquio, mientras que en el pulmón izquierdo la arteria pulmonar izquierda se encuentra superior al bronquio. Y eso es lo que me hace distinguir un pulmón y otro, ¿sí? Además de todo lo otro que estamos viendo, lo de los dos lóbulos, etc., ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque aparte puede ser una pregunta de choice, o sea, es bastante choiceable. Bien, en cuanto a la segmentación broncopulmonar, es importante que sepamos primero cuál es la razón, ya que tiene una razón clínica muy importante. Vemos que en la imagen de la izquierda vemos que cada bronquio se va dividiendo en distintos segmentos, ¿sí? Y a su vez vemos en la imagen de la derecha que esto está acompañado por ramas de las venas y de la arteria. Y esto es muy importante ya que cada segmento, o sea, el pulmón va a estar dividido en segmentos que se pueden extirpar quirúrgicamente de forma independiente sin dañar a todo el órgano. Por ejemplo, si uno tiene un tumor en algún determinado segmento, se extirpa ese segmento y listo, ¿sí? Entonces, cada segmento va a tener como su propio pedículo, tanto arterial como venoso, y por supuesto la parte del bronquio.
¿sí? Entonces, no se olviden de estudiar segmentación broncopulmonar, que también puede ser algo muy choiceable. Bien, y lo más importante sería entre las diferencias del derecho y del izquierdo, que el izquierdo va a estar dividido en dos bronquios, uno superior y uno inferior, y no se olviden los nombres propios del izquierdo, ¿sí? Del superior, que se divide en culmen y língula, ¿bien? Y el derecho va a estar dividido en tres, uno superior, medio e inferior, ¿sí? Después, si lo piensan bien, pueden encontrar como similitudes que sea más fácil de estudiar, como por ejemplo que los dos bronquios superiores van a estar divididos como en tres segmentos, ápico, posterior y anterior, ¿sí? Eso es, si ustedes lo pueden estudiar de esa forma. Bien, y no se olviden de los pedículos, que es importante para poder extirparlo quirúrgicamente. Y también en esplagno hay otros órganos que están segmentados, que la función es la misma, por ejemplo el hígado, y por ejemplo el vaso y el riñón, eso medio depende. El vaso, por ejemplo, tiene segmentación, pero mucho no se cumple. O sea, si uno tiene una lesión en el vaso y está destrozado, se extirpa directamente todo el vaso. Pero bueno, en pulmón sí sirve bien lo de los segmentos, y en hígado también. ¿Sí? Emi, ¿querés pasar? Bueno, y el último, por ahí, tema importante que nos queda de pulmón en sí es como el drenaje linfático, ¿sí? Que también es otro de los linfáticos súper importantes como los de glándula mamaria. ¿Por qué? También por lo mismo, porque los linfáticos de pulmón, porque, digamos, los cánceres de pulmón o los tumores de pulmón son súper frecuentes, sobre todo en los fumadores y todo eso, como ustedes ya deben saber de la vida cotidiana. Entonces, por eso es que el drenaje linfático de los pulmones es súper importante. Entonces, nosotros para saber el drenaje linfático o para estudiar el drenaje linfático del pulmón, vamos a ver, o sea, siempre tienen que saber el drenaje linfático completo, ¿sí? Aunque van a ver que los linfáticos de pulmón comienzan en, digamos, corrientes intrapulmonares, o sea, intraparenquimatosas, atraviesan, acá ven una serie de ganglios intrapulmonares, ¿sí? Después van a los ganglios bronquiales o ganglios iliares, ¿sí? Que se encuentran en el ilio, y después de ahí van a los grupos digamos, al resto de los grupos de ganglios que siempre se describen, ¿sí? Pero nunca se olviden la primera parte, porque todo el mundo se olvida la primera parte y piensa que la linfa sale y va directamente a estos tres grupos gangliones que están acá escritos, ¿sí? Entonces, acuérdense, corrientes intrapulmonares, ¿sí? Van a los ganglios, a estos ganglios que son intrapulmonares, después a los ganglios iliares, y de ahí a estos tres. Para el drenaje linfático de pulmón, lo que hacemos es dividir cada pulmón en tres segmentos, digamos, por líneas convencionales, ¿sí? Se divide en tres segmentos. En el caso del pulmón derecho, vamos a tener un segmento superior, un territorio superior, un territorio medio y un territorio inferior. El territorio superior del pulmón derecho, drena su linfa directamente en estos ganglios de acá, que son los ganglios paratraqueales derechos, ¿sí? Y como se ve acá, estos ganglios paratraqueales derechos van a ir directamente a formar parte de uno de los troncos que después drena en el ángulo yugulio subclavio, etc. Eso sigan bien toda la corriente, ¿sí? De linfáticos, como en locomotor. Entonces, el territorio superior a los paratraqueales derechos. El territorio medio, que comprende principalmente el lóbulo medio, ¿sí? Del pulmón derecho, va a ir a drenar su linfa, después de pasar por los intrapulmonares y los iliares, a los ganglios, estos que tenemos acá en la carina, o en la división de la tráquea, que son los tráqueo-bronquiales inferiores, ¿sí? Y los linfáticos del territorio inferior van a drenar su linfa a los ganglios también traqueobronquiales inferiores, ¿sí? Todo el resto va a los traqueobronquiales inferiores. En cambio, en el pulmón izquierdo, sí, también tengo tres territorios, superior, medio e inferior. El territorio superior va a drenar su linfa también directamente a los paratraqueales derechos, ¿sí? Derechos, no izquierdos. Esto es importante que se lo acuerden. ¿Por qué? Porque los territorios superiores de ambos pulmones y parte de los medios de ambos pulmones también van a drenar, perdón, quise decir que los lóbulos superiores y parte de los lóbulos medios de ambos pulmones van a drenar a los paratraqueales derechos, eso fue.
Entonces, el territorio medio, para el territorio superior a los paratraqueales derechos, el territorio medio va a un grupo gangliar nuevo que nos aparece que son los mediastínicos anteriores, ¿sí? Y los inferiores también van a los mediastínicos anteriores, ¿sí? Bien, entonces acuérdense, paratraqueales derechos, traqueobronquiales inferiores y mediastínicos anteriores. A partir de ahí, vean cómo sigue la linfa el resto del camino para llegar de nuevo a la circulación sistémica. Nunca se olviden todo ese camino, ¿sí? Y tampoco se olviden la primera parte. Bueno, y lo último que nos queda hablar de, digamos, de pulmón, pensé que era lo de linfáticos, pero es esto, es lo de la irrigación del pulmón. Los pulmones tienen doble irrigación, ¿sí? Tienen una irrigación funcional y una irrigación nutricia. La irrigación nutricia es la que va a aportar, digamos, los nutrientes y el oxígeno al parénquima pulmonar para que las células sigan viviendo y no mueran, digamos, y esta irrigación nutricia viene dada por unas ramas que vienen de la aorta descendente, ¿sí? Que son estas ramitas que vemos acá, que son las arterias bronquiales, ¿sí? Que puede haber una de cada lado o puede haber dos o más de cada lado. Eso es independiente y es muy variable. Entonces eso con respecto a la irrigación nutricia, que la única función que tiene es nutrir a las células del pulmón para que no mueran. En cambio, por otro lado, tenemos lo que es la irrigación funcional del pulmón. ¿Qué es esto? La irrigación funcional es la irrigación o la sangre que llega al pulmón con la finalidad de ser oxigenada, ¿sí? En el interior de los alvéolos pulmonares para después volver al corazón y ser bombeada al resto del cuerpo para poder oxigenar todas las células de todo el cuerpo, o sea, todo el resto del organismo. Entonces acá nosotros podemos diferenciar lo que se conoce comúnmente como circulación mayor y circulación menor. La circulación menor es lo que se conoce como circulación pulmonar, que es esto que yo les vengo diciendo, esta irrigación funcional del pulmón. ¿Cómo sucede esto? Bueno, la sangre venosa, ¿sí? Desoxigenada, llega, digamos, a la aurícula derecha por las venas cava superior e inferior y por el seno coronario, pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale por esto que es el tronco pulmonar, ¿sí? El tronco pulmonar se divide en dos arterias pulmonares, derecha e izquierda, cada una entra al pulmón, ¿sí? Se van ramificando mucho más, hasta llegar a los alvéolos pulmonares, donde lo que van a hacer es aportar, digamos, pegarse mucho a los alvéolos pulmonares para que se oxigenen los glóbulos rojos, para que se oxigene la sangre, ¿sí? Ahora, esa sangre oxigenada, sí, que pasó por las arterias pulmonares, lo que hace es volver el recorrido por las venas pulmonares, que tenemos 4, 2 superiores, superior derecha, superior izquierda, inferior derecha e inferior izquierda, ¿sí? Llegan a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo, que es este que tengo acá, todo sangre oxigenada, acuérdense, y de ahí salen por la aorta, ¿sí? Para ir a irrigar a todo el organismo, ¿ok? Bien, entonces irrigación nutricia y irrigación funcional. Bien, y ahora sí, lo último que vamos a hablar de pulmones es un poco sobre pleura, ¿sí? Tienen que saber definir qué es la pleura, la disposición, los recesos pleurales, la inervación, las relaciones y el lineamiento triangular. Empecemos definiendo qué es la pleura, ¿sí? La pleura es una membrana serosa que tapiza el pulmón y se halla dispuesta en 2 hojas, ¿sí? Tiene 2 hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Emi, ¿me querés pasar de diapo? Bien. La hoja parietal, vamos a ver que se denomina, va a ver que tiene como distintas partes y se denomina en relación a qué estructuras se relacione. Por ejemplo, la parte que está en relación con la parrilla costal se va a denominar pleura costal, la parte que está en relación con el diafragma se va a denominar pleura diafragmática, la parte que tiene relación con el corazón y con el mediastino se va a denominar pleura mediastínica y la parte superior se va a denominar cúpula pleural. Van a ver que algunas de estas relaciones difieren si uno estudia las relaciones de la pleura y las relaciones del pulmón. Bien, pero en el lugar donde estas relaciones son exactamente iguales va a ser en la cúpula pleural, ¿sí? Entonces, estas relaciones son muy, muy, muy importantes, pero muy importantes, así que estudienlas sí o sí, y sobre todo la relación que tiene con el ganglio estrellado o el ganglio cérvico-torácico y la fosita suprarretropleural. Bien, a su vez, algo que no dije, que es que entre estas 2 hojas queda delimitada una cavidad que se denomina cavidad pleural, que es un espacio virtual, que significa que de forma fisiológica este espacio está como vacío, ¿sí?
Entonces, otra cosa que tenemos que nombrar son los recesos o senos, también los pueden encontrar, que es la reflexión que tiene la pleura parietal con alguna de las otras hojas, ¿sí? Es decir, la pleura parietal, por ejemplo, la pleura costal, cuando se refleja y entra como en relación con la pleura diafragmática, va a formar un espacio con forma de fondo de saco, ¿bien? Que se denomina receso, y podemos encontrar 3 recesos: el costo mediastínico anterior, posterior y el costo diafragmático. Claro, piensen que estos recesos se forman cuando la pleura pasa de una pared, o sea, de cubrir una de las paredes del tórax a cubrir la otra, ¿se entiende? O de una parte a la otra, o sea, cuando pasa de pleura costal a pleura diafragmática, ahí se forma uno, cuando pasa de pleura diafragmática a mediastínica, ahí se forma otro, y así. Bien, entonces, si pasas de diapo. Bien, ahí vemos en esta imagen cómo, no sé, la persona mete los dedos entre estos recesos. Y estos recesos se evalúan mucho en la práctica clínica por medio de una placa de tórax, ¿sí? Que ya vamos a ver al final. Entonces, acuérdense de la definición de receso, acuérdense, muy importante, de la inervación. Si miran para atrás, van a ver en una diapo que están marcados los distintos territorios de inervación con distintos colores. Y no se olviden de estudiar las relaciones de la cúpula pleural, que es como muy importante. Yo creo que si alguien tendría que preguntar unas relaciones de algo de pulmón, sería relaciones de cúpula pleural. Bien. Y acá en esta imagen, en la del costado, estamos viendo que se abrió la pleura parietal, y si ustedes tuviesen la posibilidad de ver el órgano, van a ver como que siempre es como que está brillando, es porque está siendo recubierto por la pleura visceral. ¿Sí? Bien. Otra cosa de cúpula pleural que no es tan importante, pero si tienen tiempo lo pueden estudiar, que es el aparato de suspensión de la pleura, que son algunos ligamentos que van a delimitar esta fosita que había nombrado, la fosita suprarretropleural. Pero bueno, es muy a detalle y si tienen ganas, estudienlo porque es lindo. ¿Sí? ¿Pasas diapo de mí? La fan. Pasas de diapo. ¿Está? Sí. Sí. Ahora vamos a pasar a nuestra estrellita de la clase, que es el corazón. ¿Sí? Todo esto son las cosas que tienen que saber. Traten de estudiarlo, no sé bien qué recomiendan las otras cátedras, ni sé qué recomienda ahora, pero bueno, lo pueden leer de Rouvier, lo pueden leer de Gray, que está bastante bien, pero traten de estudiarlo en un lugar donde lo describa con forma de pirámide triangular, ¿sí? Creo que ese sería el único requerimiento. Entonces estudian la posición anatómica, las caras y la forma pirámide triangular. Estudian la ubicación, el mediastino inferior medio, relaciones, cámaras cardíacas. Ustedes saben que el corazón está formado por aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. A esas cavidades las tienen que nombrar por su nombre, es decir, cámaras. Van a ver que dentro de estas paredes encontramos trabéculas carnosas de primer, segundo y tercer orden, y de algunas de estas trabéculas carnosas se unen a las valvas por medio de cuerdas tendinosas. ¿Bien? También tienen que saber bien los límites de cámara de entrada y cámaras de salida de los ventrículos, que igual de eso ya vamos a hablar. Estudien la irrigación del corazón, el recorrido y las ramas de la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, y estudien bien el concepto de dominancia cardíaca, que creo que solo está en Gray, en Rouvier no está. Estudien el drenaje venoso y el seno coronario. El drenaje linfático está muy chiquito, interprétenlo porque es muy, muy importante el sistema cardiolector. Muy, muy, muy importante, lo recalco. También se puede preguntar la ubicación anatómica del sistema cardionector, el plexo cardíaco, el triángulo de Koch, que va de la mano con dominancia cardíaca y sistema cardionector, y no se olviden de estudiar la serosa que recubre el corazón, el pericardio, el seno oblicuo y transverso, que me parece que no lo escribimos. Bien, pasa de diapo. Bien, entonces en esta imagen la pusimos más o menos para que vean la posición anatómica del corazón, que tiene una triple oblicuidad, bien, con base posterior y vértice anterior e inferior. ¿Sí? ¿Me quieres agregar algo? No, eso, que recuerden la forma que tiene el corazón, porque en general por ahí es pesado acordarse las formas tipo como geométricas que tienen los órganos, pero se hacen para simplificar la descripción, ¿sí? Por ejemplo, si vos decís que el corazón tiene forma de una pirámide triangular, vos ya sabés que tiene una base, que tiene un vértice,
sí, que tiene 3 caras, 3 bordes, etcétera, ¿se entiende? Eso, como para que lo vayan teniendo en cuenta también. Y obviamente no se olviden de las relaciones del corazón, que por ahí no las vamos a ver bien acá, porque sería eterno, pero una de las relaciones más importantes que tiene el corazón, no voy a decir la más importante, porque quizás no lo es, pero una de las más importantes que tiene el corazón es con el esófago, ¿sí? Porque el esófago se relaciona directamente, está apoyado directamente contra la aurícula izquierda, ¿sí? La aurícula izquierda es un saco de sangre. Entonces, cualquier cosa, digamos, traumática que vos te puedas llegar a tragar, por ejemplo, no sé, te tragás un vidrio, por así decirlo, si justo da la casualidad que te llega como a desgarrar la pared del esófago y te desgarra la aurícula izquierda, sería como un problema grave, ¿no? Como que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, o por ahí mismo, a veces, digamos, en el tema de las endoscopías y todas esas cosas, si las hacen personas que son medio brutas, no, pero digamos, puede llegar a pasar que se perfore con una endoscopía la pared del esófago y, ¿por qué no la pared del corazón? Porque si llegas a perforar la pared del esófago, tranquilamente. Eso como para que lo tengan en cuenta, que en generar las relaciones, sobre todo con el corazón, que es un órgano tan noble y digamos que está tan protegido por todos lados, es importante tenerlas en cuenta. Nada más. ¿Pasó? Sí, y ya que viene de la mano con lo que estaba diciendo Emi, no sé si saben, pero la ecografía transesofágica es eso, básicamente se mete una sonda por la boca y atraviesa el esófago y busca ver o sentir las contracciones del corazón. Bien, pasa Emi. Bien, y acá tenemos una vista anterior y una vista posterior del corazón, y la idea era que estudien bien ustedes las relaciones que tiene el tronco pulmonar con la aorta de un lado y del otro lado el tronco pulmonar con las venas pulmonares, ¿bien? Y cómo cada uno desemboca en determinadas cámaras cardíacas. Y no se olviden que es muy importante lo de circulación mayor y lo de circulación menor, o circulación sistémica y circulación pulmonar. Otra cosa que también es importante que se acuerden es que, como dijimos que tiene forma de pirámide, el corazón tiene una base y un vértice, ¿sí? La base está principalmente formada por la aurícula izquierda, ¿sí? Aunque también la compone una partecita de la aurícula derecha que se conoce como porción sinusal, ¿sí? De la aurícula derecha. Esa es la base cardíaca propiamente. ¿Por qué? Porque van a ver que en muchos libros a veces empieza como a mezclar cosas y por ahí no se termina entendiendo bien, porque a veces le llama base como al sector aurículo-ventricular, ¿sí? A la parte como la base. Eso sería la base del ventrículo, ¿sí? La base del ventrículo es el orificio aurículo-ventricular, ¿sí? La base del corazón es la aurícula izquierda y la parte sinusal de la aurícula derecha. En cambio, el vértice del corazón, que también es otro gran error, es que muchos lo que dicen es que es ventrículo izquierdo y derecho, y eso está mal, ¿sí? El vértice propio del corazón o puro del corazón está formado únicamente por el ventrículo izquierdo. O sea, el vértice cardíaco es ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho nunca llega. Y otra cosa que también tienen que tener en cuenta a la hora de estudiar las cámaras cardíacas es, digamos, la relación que tiene una cámara con la otra, ¿sí? Por ejemplo, la aurícula derecha, o sea, si yo veo el corazón desde la cara anterior, como esta vista, yo veo principalmente esto que es ventrículo derecho y esto que es aurícula derecha. Fíjense que yo casi no veo ni ventrículo izquierdo ni ventrículo derecho, ¿sí? Perdón, ni aurícula izquierda. Lo único que veo de aurícula izquierda es la orejuela, que es esto que tengo acá. ¿Por qué? Porque el resto me queda tapado por la aorta y por el tronco pulmonar. El resto de la aurícula izquierda que está en la cara anterior, ¿sí? Del ventrículo izquierdo, lo único que veo en la cara anterior es una pequeña parte que formaría el vértice del corazón, ¿sí? Del ventrículo izquierdo. En cambio, en la cara posterior, lo principal que yo veo es todo ventrículo izquierdo, que es todo esto que tengo acá. Una pequeñísima parte de ventrículo derecho, o sea, casi no veo nada, ¿sí? Y lo principal que veo es aurícula izquierda
¿sí? Que acuérdense que en general los libros escriben que la aurícula izquierda se dice que es la mochila de la aurícula derecha, ¿sí? Porque siempre como que está más elevada y más posterior que la aurícula derecha, entonces como que la lleva de mochilita. Eso, para que tengan relación, tienen que saber bien las relaciones entre una cámara y la otra, cuál veo desde cada cara, etc. Bien, ahora, con respecto a la configuración interna, nosotros no vamos a explicar todo de la configuración interna del corazón, ¿sí? La aurícula izquierda en general no se suele hablar mucho porque es un saco de sangre, o sea, es un saco liso que no tiene mucho para describir, ¿sí? Sí se describe la aurícula derecha porque es muy importante, ¿sí? Por el sistema cardionector principalmente, y vamos a explicar algunas cosas que por ahí no se entienden bien de los ventrículos, ¿sí? En el caso de la aurícula derecha, fíjense, tengo de un lado un esquema y del otro lado tengo la imagen de un preparado cadavérico, digamos. En el esquema nosotros lo que podemos ver es que la aurícula, digamos, en los dos es una analogía, ¿sí? En los dos se abrió la aurícula desde su cara anterior. En realidad hay libros que no le describen forma a la aurícula porque dicen que es más bien como una bolsa irregular, que no tiene mucha forma. Sin embargo, hay otros libros que dicen que tienen forma como cuboidea, así con una pared medial, lateral, superior, inferior, anterior y posterior, ¿sí? Entonces, para que sea más fácil, yo voy a utilizar esta terminología de cuboidea para que entiendan bien lo que estoy hablando. Fíjense que en este caso la aurícula se abrió desde su cara anterior, ¿sí? Principalmente, y nosotros lo que podemos ver es todo lo que tenemos en la cara lateral, en la cara inferior, en la cara medial, sí, un poco en la cara superior. Fíjense que todo esto que yo tengo acá, ¿sí? Todo esto que veo como relieve son los que se conocen como músculos pectíneos, ¿sí? Que son como trabéculas de, por ahí trabécula no es la mejor palabra, pero son como fascículos musculares engrosados, ¿sí? Que justamente cuando ustedes ven el preparado se ven así, como están acá, y que van a, que van a tapizar solamente una parte de la aurícula derecha y que se encuentran estos músculos pectíneos principalmente en la orejuela de la aurícula derecha. En cambio, el resto de la aurícula, que no tiene músculo, todo esto es prácticamente lisa, que se conoce, como les dije hoy, como porción sinusal, ¿sí? Porque es lo que deriva de, bueno, no importa. Me iba a ir por las ramas. Es lisa, no tiene musculatura, ¿sí? No tiene estos músculos pectíneos. Y lo más importante que nosotros podemos encontrar acá es que en la aurícula derecha van a drenar dos grandes vasos, que son la vena cava superior, ¿sí? Que tenemos el orificio ahí, la vena cava inferior, ¿sí? Y bueno, y si queremos agregarle un tercer vaso, el seno coronario, ¿sí? Recuerden que la vena cava superior trae la sangre de toda la mitad superior, o sea, de todos los miembros superiores de la cabeza y el cuello, y la vena cava inferior trae toda la sangre de, digamos, la parte inferior del tórax, el abdomen y los miembros inferiores. El seno coronario, por su parte, que lo vamos a ver después, trae la sangre venosa o la sangre desoxigenada de todo el corazón. O sea, es el principal medio de drenaje venoso del corazón. Acá lo podemos ver también. Bueno, no se ven bien los orificios de las venas, pero acá tendría el orificio de la vena cava superior. Acá, más o menos, está el de la vena cava inferior, que creo que está seccionado por el corte. No sé bien, pero me parece que está seccionado por el corte. ¿Sí? Eso nos permite ver fíjense que acá yo puedo ver también dos válvulas, ¿sí? Estas venas, tipo la vena cava inferior, tiene una válvula que es esta, que se conoce como válvula de Eustaquio, que tiene, o válvula de la vena cava inferior, que tiene forma semilunar, ¿sí? De semiluna, y que en el adulto no tiene mucha función, pero en el feto lo que hace es permitir que la sangre que entra por la vena cava pase directamente por esta estructura que se encuentra en el tabique interauricular, que es la fosita oval, ¿sí? Que en el embrión está permeable, ¿sí? Permite el pasaje de sangre de la aurícula derecha directamente a la aurícula izquierda sin pasar por los pulmones, pues como todavía no están desarrollados y están llenos de líquido, la sangre no se podría oxigenar, ¿sí? Y después tenemos otra válvula, que es esta válvula que tenemos acá, ¿sí? Que es la válvula de este orificio, que es el seno coronario, ¿sí? Que es válvula del seno coronario o válvula de Tevesio, ¿sí? Que tiene una función un poco parecida, ¿sí?
Lo mismo se ve acá, fíjense, esta válvula de acá es la válvula de Eustaquio, esta válvula de acá es la válvula de Tevesio o la válvula del seno coronario, ¿sí? Bien. Ahora, hay dos cosas importantes. Bueno, yo acá otra cosa que no puedo ver, porque, digamos, el corte no me favorece de este lado, son las inserciones de las valvas, pero sí las puedo ver acá. ¿Ven? Yo acá tengo las inserciones de las valvas de la válvula tricúspide, en este caso, en el orificio aurículo-ventricular, ¿sí? Esto que yo veo acá, como más grisecito, por así decirlo, es una parte del tabique interventricular, ¿sí? Es la porción aurículo-ventricular de la pars membranosa del tabique interventricular, ¿sí? Vieron que el tabique interventricular tiene una parte muscular, una parte fibrosa o membranosa. Bueno, y a su vez esa parte membranosa hay una parte que se puede llegar a ver desde la aurícula derecha, que es esta pars aurículo-ventricular. ¿Cuáles son las dos cosas súper importantes que tienen que saber de la aurícula derecha? Bueno, las relaciones de, digamos, dónde se encuentran los elementos del sistema cardionector, ¿sí? Principalmente los nodos, y un par de estructuras más que yo la puse acá arriba como banda del seno o tendón de Todaro, que es algo que suelen tener mucha dificultad, digamos, como... se suele mucha confusión y sirve para encontrar los elementos del sistema cardionector. Entonces, el tendón de Todaro, vamos a empezar por esto. El tendón de Todaro es una banda fibrosa de tejido colágeno denso, bueno, todo eso, que se extiende, que es una prolongación de la válvula de Eustaquio o de la válvula de la vena cava inferior hacia el septum interventricular, ¿sí? En realidad va directamente a lo que es la pars la parte aurículo o la pars aurículo-ventricular de la pars membranosa, del tabique interventricular, eso que les decía hoy. Entonces se extiende desde el extremo, o sea, desde el borde o desde el extremo de la válvula de Eustaquio hacia el limbo de la fosa oval, y este limbo de la fosa oval está formado en una partecita por esta región aurículo-ventricular, de la parte membranosa, bueno, todo eso que les dije recién. Eso es el tendón de Todaro, la banda fibrosa. Ahora, la banda fibrosa no, como el tendón ese, o sea, la banda de tejido colágeno, no quiero decir banda porque se me van a confundir con banda del seno. Como el repliegue tendinoso ese que se extiende. En cambio, la banda del seno es la protrusión que me genera sobre el endocardio ese tendón de Todaro, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo lo que veo es la banda del seno, no veo el tendón de Todaro. Yo para ver el tendón tendría que sacar esto brillante que yo veo acá, que es el endocardio, y sacando este endocardio yo podría ver esa, digamos, como esa banda fibrosa o ese tendón que va a el limbo de la fosa oval. Si no se entiende, me dicen y se los vuelvo a explicar. Eso con respecto a banda del seno y tendón de Todaro. Ahora, con respecto a lo del sistema cardionector, hay dos elementos re importantes que nosotros podemos encontrar acá, que son el nodo sinusal y el nodo aurículo-ventricular. El nodo sinusal, ¿sí?, se encuentra en el tercio superior de una estructura que se conoce como surco... me fue el nombre. Terminal. Gracias. Surco terminal o cresta terminal, dependiendo de si yo lo veo desde afuera del corazón o desde adentro del corazón. Si yo veo el corazón cerrado, bueno, no se ve porque justo está la aurícula, no, es justo la orejuela. Si yo veo desde el corazón cerrado, ¿sí?, desde afuera del corazón, es el surco terminal y es un surco que me une las desembocaduras de ambas venas cavas, ¿sí? Si yo lo veo desde adentro del corazón, como en este caso, yo veo como este repliegue de músculo, ¿sí?, que es la cresta terminal, que también me une ambas venas cavas. Entonces, en el tercio superior, más o menos acá, bien pegadito a la desembocadura de la vena cava superior, yo tengo al nodo sinusal. En cambio, el nodo aurículo-ventricular está como inmerso en el tejido cardíaco, ¿sí? Entonces, para, digamos, encontrarlo, yo tengo que tomar tres referencias que me van a formar un triángulo, que es este famoso triángulo de Koch, y en el medio de ese triángulo yo voy a poder encontrar a este nodo aurículo-ventricular, ¿sí?, que va a participar del sistema cardionector. Entonces,
El triángulo de Koch tiene 3 límites: superior, infero-anterior o anterior, y posterior o infero-posterior, dependiendo del libro donde lo lean. El límite superior siempre es el mismo, es el tendón de Todaro, ¿sí? El límite infero-anterior es esto que yo veo acá, que es la implantación de la valva septal, de la válvula tricúspide, ¿sí? Es esto que veo acá, o sea, eso que les dije recién, implantación de la valva septal de la válvula tricúspide, es el ínfero anterior. Y el ínfero posterior o posterior es esto que tengo acá, que es la desembocadura del seno coronario. Entonces, si yo uno esto con esto y esto, me forman una especie de triángulo, medio deforme, pero es un triángulo. En el medio, más o menos acá, yo podría encontrar al nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Esto no es una ciencia exacta, es una referencia anatómica para poder encontrar el nodo aurículo-ventricular. ¿Ok? Bien, seguimos. Bien, la idea era acá con esta imagen ver un poco lo de las válvulas. Como saben, hay válvulas auriculoventriculares y encontramos la tricúspide, que se llama tricúspide porque tiene 3 válvulas, y la mitral porque tiene 2, ¿sí? 2 valvas. Por ejemplo, la imagen superior estamos viendo la tricúspide y vemos que de la valva se extienden cuerdas tendinosas, ¿sí? Que se insertan en el músculo papilar y tiene 3 músculos papilares: anterior, medio y septal, anterior, posterior y septal. Bien, en la inferior vemos que hay 2, lo mismo con las cuerdas tendinosas y lo mismo con los músculos papilares. Hay uno anterior y otro posterior. Bien. Emi, pasada diapo. Una cosita nada más de esta diapo, que por ahí sirve para lo que vamos a ver después, es que una diferencia entre la válvula tricúspide y la mitral es que las cuerdas tendinosas que van a las valvas que forman la válvula tricúspide van, digamos, cada una a su valva correspondiente. Por ejemplo, el músculo papilar anterior tiene cuerdas tendinosas que van a la valva anterior principalmente, o sea, casi no van a otra de las valvas de la válvula tricúspide. El septal manda a la valva septal y el posterior manda sus cuerdas tendinosas a la valva posterior. En cambio, en la válvula mitral, lo que pasa es que hay solamente 2 valvas y 2 músculos papilares. En este caso, ambos músculos papilares mandan cuerdas tendinosas a ambas valvas, ¿sí? Lo que pasa, la diferencia es que el músculo papilar, fíjense acá, ¿ves? Esta que tenemos acá es la válvula mitral, ¿sí? Que tiene un extremo anterior y un extremo posterior, ¿sí? Al extremo anterior van a ir, fíjense, esta es la válvula mayor o valva anterior, esta es la válvula menor o valva posterior. Entonces, al extremo anterior van a ir cuerdas tendinosas, tanto del músculo papilar anterior como del músculo papilar posterior, y al extremo posterior van cuerdas tendinosas tanto del papilar anterior como del papilar posterior, ¿sí? Tengan eso en mente para lo que vamos a ver ahora. Ahora sí puedes seguir. Pasa de diapo. Bueno, y en esta diapo tenemos acá las válvulas semilunares, ¿sí? Que son las válvulas, o sigmoideas, que son las válvulas de la aorta, en este caso es la superior, y de la arteria pulmonar, ¿sí? Dos cosas, fíjense que una característica particular que tienen las válvulas sigmoideas es que la estructura, el material es fibroso, igual que las válvulas auriculoventriculares, no tienen cuerdas tendinosas, eso es importante, y tienen una forma como de nido, ¿sí? Fíjense que son cóncavas superiormente o son cóncavas hacia la luz del vaso, ¿sí? Y esto, digamos, esta concavidad forma lo que se conoce como senos de Valsalva, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos senos de Valsalva lo que hacen es, fíjense que yo tengo en estas válvulas sigmoideas, que son las de la aorta, yo tengo 3 valvas. Una posterior, que es esta, una derecha y una izquierda. En la derecha y en la izquierda yo tengo los orificios de las válvulas, yo tengo los orificios de las arterias coronarias derecha e izquierda. Una característica que ustedes no sé si leyeron en algún lado, si no me lo van a tener que creer, es que el corazón, el tejido cardíaco, también necesita irrigación, obviamente, se irriga mediante las arterias coronarias, y la irrigación del corazón es principalmente mediante o durante la diástole cardíaca, ¿sí? Durante la relajación. ¿Qué pasa? Durante la diástole cardíaca, la sangre que salió del corazón tiende a volver. Entonces, esa sangre que vuelve, lo que hace es, parte de la sangre que vuelve se deposita
en estos senos de Valsalva, que lo que hacen es formar remolinos de sangre, que se llaman vórtices, ahí adentro del seno de Valsalva, y ese vórtice lo que impide es que durante, digamos, la vuelta de la sangre hacia el ventrículo, una pequeña cantidad, esa sangre que vuelve como que me empuje esta tapita, por así decirlo, que me empuje la valva hacia la pared de la aorta y que eso me tape la arteria coronaria. Es decir, la sangre vuelve. Cuando esa sangre vuelve, a mí me podría, digamos, como empujar la valva contra la pared de la aorta y de esa manera impedir que la sangre pueda entrar a las coronarias y por ende que no se me pueda a mí irrigar el corazón. Eso se impide gracias a que en los senos de Valsalva se forman esos vórtices que son como remolinos de sangre. Y la otra particularidad de las válvulas sigmoideas, que es más acentuado en la válvula aórtica que en la pulmonar, ¿sí? Son estos nodulitos que tienen en el centro las valvas, que se llaman nódulos de Arancio en la válvula aórtica y nódulos de Morgagni en la válvula pulmonar, que son mucho menos pronunciados, casi imperceptibles, que lo que hacen estos nódulos es terminar de coaptar, ¿sí? Fíjense acá, que cuando cierra, cuando esta válvula es la válvula aórtica, cuando cierra los nódulos me quedan en el medio y me terminan de coaptar. Si no estuvieran los nódulos me quedaría un orificio pequeño por donde podría pasar una pequeña cantidad de sangre, ¿sí? Bien. Y por último, lo último que voy a decir de las válvulas es que tienen todo un armazón fibroso a partir de la cual están agarradas y que permite de esta manera la apertura y el cierre de las válvulas, ¿sí? Fíjense que de hecho acá yo tengo una imagen del corazón en diástole, fíjense que tengo las aurículas ventriculares abiertas porque los ventrículos se están llenando y las sigmoideas cerradas porque justamente se están llenando los ventrículos. Y en este está en sístole, porque tengo las aurículas ventriculares cerradas y las sigmoides las tengo abiertas porque los ventrículos están mandando sangre al resto del organismo. Bien, ahora sí vamos a hablar de las cámaras de entrada y de salida. Vamos a empezar por la del ventrículo derecho. Vamos a ver que esta cámara está mucho mejor dilucidada y descrita que la del ventrículo izquierdo, ¿sí? Vamos a ver que la sangre, que como dijo Emi antes, provenía de las venas cava superior e inferior, entra por la válvula tricúspide a el ventrículo derecho, ¿bien? Y este orificio va a estar delimitado por la cresta supraventricular, la trabécula septomarginal, que es una trabécula particular que está en el ventrículo derecho, que es clasificada como una trabécula de segundo orden, también la pueden encontrar como banda moderadora, y por la válvula anterior de la válvula tricúspide, ¿sí? Vean que, o si lo leen en los libros, va a estar descrito como que cambia la conformación de la pared según es tracto de salida o tracto de entrada. El tracto de entrada recibe la sangre de las venas cava superior e inferior y la pared es rugosa, está formada por las trabéculas carnosas, y luego el tracto de salida o cono arterial van a ver que es más liso, ¿sí? Entonces está marcado con flechas el recorrido de la sangre y lo que uno delimita es el orificio este elíptico, que habíamos dicho que está delimitado por la válvula anterior de la tricúspide, la trabécula septomarginal y la cresta supraventricular. ¿Bien? Sí, ahí se las marqué, no sé si llegaron a ver. Esta es la trabécula septomarginal, ¿sí? Perdón, esta es la cresta supraventricular que me separa el infundíbulo del ventrículo, que es como lo previo antes de la válvula sigmoidea, del resto del ventrículo, digamos. Y acá, esto de acá que está acá, es la trabécula septomarginal o banda moderadora, o tiene varios nombres, que se extiende desde el tabique interventricular, ¿sí?, hasta la base del músculo papilar anterior. Esos son como los tres límites más importantes. Ahora, hay algunos autores que suman unos más, ¿sí? O sea, como que agregan algunos para especificar un poco más. Por ejemplo, yo tengo la valva anterior de la tricúspide, tengo las cuerdas tendinosas del músculo papilar anterior, el músculo papilar anterior, y se acuerdan que yo le dije que de la base del papilar anterior sale la trabécula septomarginal hacia el tabique. Después tengo un pedacito de tejido del tabique entre la banda moderadora y la cresta supraventricular. Después tengo la cresta supraventricular que da toda la vuelta y llega de nuevo a la pared anterior a la valva, ¿sí? Como o sea, lo que sí o sí lo que tienen que saber es lo que dijo Ana recién, esos tres como límites, pero
sepan que algunos autores agregan otros para especificarlo más. Bien, y en esta imagen estamos viendo lo mismo, pero es una foto de un atlas y están marcados los límites y también de vuelta un recorrido de la flecha, lo que hace la sangre y el tracto de salida y el tracto de entrada. Perfecto. Bueno, con el ventrículo izquierdo pasa algo más o menos parecido, ¿sí? Yo voy a tener también una cámara de entrada y una cámara de salida, como mi compañera acá dijo, son, digamos, como, por así decirlo, porciones del ventrículo, de un lado donde entra la sangre venosa y donde entra la sangre al ventrículo no venosa, donde entra la sangre al ventrículo desde la aurícula, y la otra parte, la cámara de salida, sería, digamos, la sangre por donde pasa para salir y llegar al resto del organismo, ya sea al tronco pulmonar o en este caso a la aorta, ¿sí? Van a ver que está mucho menos explicado la cámara de salida, o sea, esto de cámara de entrada y cámara de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Muchos libros lo especifican como... muchos libros dicen que el único límite entre la cámara de entrada y la cámara de salida del ventrículo izquierdo es la valva anterior o valva mayor de la válvula mitral, ¿sí? Fíjense, un comentario que les quiero hacer antes de pasar a la otra diapo y les termino de decir este orificio elíptico que me separa ambos tractos, es esto que les decía hoy. Si ven que los músculos papilares, el anterior manda a las dos valvas, fíjense acá la valva anterior y acá la valva posterior, y el músculo papilar posterior también a la anterior y a la posterior, ¿sí? Eso ahora me va a ayudar a describirles esto. Entonces, este orificio está formado, no se llega a ver muy bien, pero el límite entre la cámara de entrada o el tracto de entrada y de salida del ventrículo izquierdo es la valva anterior de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque en el ventrículo izquierdo pasa algo o se da algo que se conoce como continuidad mitroaórtica, que es que la valva anterior de la válvula mitral, cuando se abre, me separa el infundíbulo de la arteria, de la aorta, del resto del ventrículo, o sea, la cámara de entrada de la cámara de salida, ¿sí? Fíjense, yo de este lado tengo la sangre acá entrando por las venas pulmonares, bueno, a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Esta de acá es la valva anterior de la válvula mitral, ¿sí? Y acá atrás yo tendría la aorta, que es lo que veo en esta otra imagen. ¿Ven? Acá yo tengo esta válvula, es la válvula mitral, y acá tengo directamente ya la válvula aórtica. Esto es lo que se conoce como continuidad mitroaórtica, ¿sí? Como que se continúa directamente. Y este orificio elíptico que me lo separa está formado por la valva anterior o mayor de la válvula mitral, las cuerdas tendinosas del músculo papilar anterior, ¿sí? El músculo papilar anterior, el tramo de miocardio que se encuentra entre el músculo papilar anterior y el posterior, ¿sí? El músculo papilar posterior y las cuerdas tendinosas del músculo papilar posterior que me vuelven de nuevo a la valva anterior, ¿sí? Es un orificio elíptico, entra la sangre por el tracto de entrada y sale pasando por este orificio elíptico. Bien, en estas dos imágenes estamos viendo un corte transversal y un corte coronal. La idea era más que nada con estas imágenes que ustedes vean que el ventrículo izquierdo es mucho más grueso y tiene mucho más miocardio que el ventrículo derecho, ¿bien? Y la otra idea con esta imagen era que ustedes sepan que el miocardio tiene un patrón de irrigación que es de epicardio a endocardio, ¿sí? Es decir, que lo último que se irriga es lo que está bien en las paredes del corazón, o sea, todo lo demás de adentro, ¿sí? Esas dos cosas están buenas que ya las tengan desde ahora y les van a facilitar algunas cosas el año que viene y el que sigue. ¿Sí? Entonces acuérdense que el ventrículo izquierdo tiene más músculo y que el patrón de irrigación es de epicardio, es decir, de afuera a adentro. Sí, fíjense además que la forma del ventrículo izquierdo, además del grosor de la pared, que también está re bien, digamos como la forma en un corte, esto obviamente es un corte transversal, no nos olvidamos de decirlo, el ventrículo izquierdo tiene forma más ovalada, más redondeada, por así decirlo, mientras que el derecho, miren, fíjense que tiene forma más como triangular, está más aplanadito, y la pared, miren el grosor de la pared con respecto a esta, que es mucho más. Y en esta otra imagen es lo mismo, es un corte, pero es un corte sagital en este caso, y se ve lo mismo, fíjense, el ventrículo izquierdo bien gruesa la pared y como redondeada, y el ventrículo derecho mucho más finita y con forma más triangular. ¿Sí?
Y lo mismo, lo que queríamos aclarar con esta imagen, que está bueno, es que lo mismo yo lo puedo ver en un corte, ¿sí? En este caso es un corte de un atlas, ¿sí? Pero se podría ver exactamente igual en una resonancia, por ejemplo, o en una tomografía a diferentes niveles, ¿sí? Fíjense, yo lo que voy a ver en una imagen, en un corte transversal de alguna de esas imágenes es, fíjense acá, lo que tienen que tener en cuenta, esto se lo digo rápido, cuando yo veo cortes transversales de tomografías o de resonancias, yo no tengo que pensar al sujeto en posición anatómica como hacemos siempre, sino que yo tengo que pensarlo como si lo estuviera viendo o sea, desde los pies, es decir, mi izquierda es la derecha del paciente y mi derecha es la izquierda del paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que está acá es la izquierda, ¿sí? Y esto que está acá es la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense, el ventrículo izquierdo, como tiene una pared mucho más gruesa, ¿sí? Y el ventrículo derecho, que acá tiene una pared mucho más finita. Se llega a ver, y fíjense que acá tengo un poquito de la aurícula izquierda también con la válvula auriculoventricular. Nada, eso para que por ahí puedan ir practicando en imágenes, ¿sí? Igualmente no se los van a tomar a la imagen en el parcial, porque creo que no toman con imágenes. En cátedra 3 por lo menos no toman con imágenes. Pero para que lo vayan viendo, ¿sí? Que se puede ver perfecto eso. Bien, entonces una de las cosas por ahí menos estudiadas de corazón es esto que decíamos hoy, que es el drenaje venoso, ¿sí? El corazón. No voy a detenerme demasiado en esto, voy a tratar de hacerlo bastante más rápido que otras cosas que debería haberlas hecho más rápido. Pero, a ver, a grandes rasgos, el 98% del corazón está drenado por esta estructura que está acá, que es el seno coronario, ¿sí? El seno coronario es una estructura venosa, o sea, que es muy frágil, es de paredes muy frágiles, que yo la voy a encontrar en el surco auriculoventricular, ¿sí? Sobre todo en la cara posterior del corazón. ¿Qué es lo que pasa? El seno coronario se va a formar por la reunión por la unión de dos grandes venas. A ver, voy a empezar en orden, así se entiende bien. Digamos, el drenaje venoso del corazón comienza acá, en el surco interventricular anterior, por una vena que es la vena interventricular anterior. Esta vena interventricular anterior es anastomosa de igual manera con la interventricular posterior, que fíjense que es esta que está acá. Fíjense, vena interventricular anterior con la vena interventricular posterior, que se anastomosan en el surco interventricular anterior en este caso, ¿sí? Esta vena interventricular anterior asciende por el surco hasta llegar al surco coronario, ¿sí? Cuando llega al surco coronario, a la parte posterior del surco coronario o surco auriculoventricular, lo recorre, ¿sí? De izquierda a derecha en este caso, ¿sí? Lo recorre de izquierda a derecha y va recibiendo varias venas y se va volviendo cada vez más grande y forma lo que se conoce como vena cardíaca magna o vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor, si no me acuerdo mal el otro nombre. Esta vena cardíaca magna va recibiendo más sangre del ventrículo y de las aurículas, ¿sí? Y se va a unir con esta vena, que no sé si se llega a ver acá, ¿sí? Fíjense acá, vena interventricular anterior, vena cardíaca magna, y recibe esta vena que se llama vena oblicua de la aurícula izquierda o de Marshall, ¿sí? Que al unirse con la vena cardíaca magna me forman el seno coronario. Eso yo lo veo exteriormente. Interiormente, la diferencia o el pasaje de vena cardíaca magna a seno coronario lo evidencio por la presencia de una válvula que se conoce como válvula de Bussens, ¿sí? Este seno coronario sigue el recorrido del surco auriculoventricular por la parte posterior del corazón hasta que llega a la aurícula derecha, donde va directamente a abrirse y desembocar en la aurícula derecha, ¿sí? Después de recibir esta vena, que es la vena interventricular posterior. Ese es el drenaje del 98% del corazón. Ahora, el otro 2% se drena por estas dos venas que están acá abajo, ¿sí? Que son las venas cardíacas anteriores, que son estas que se esquematizan acá, ¿sí? Que son una serie de venas que se originan en el músculo o en el miocardio de la aurícula derecha y que se abren directamente en la aurícula derecha. Y después tenemos las venas cardíacas mínimas, que son, digamos, no son venas que yo las voy a poder encontrar en el miocardio, sino que son como estructuras vasculares venosas que se originan en el miocardio, pero que en vez de salir hacia la superficie, se meten hacia el interior de la cavidad y drenan directamente en cualquier cavidad.
Las venas cardíacas anteriores drenan en la aurícula derecha, en cambio las venas cardíacas mínimas drenan en cualquier cavidad. Por ende, si drenan en la aurícula izquierda o en la aurícula, en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo, se van a formar shunts, que los shunts son como mezclas de sangre oxigenada y desoxigenada, y es por esa, nada, un datazo les tiro, es por esa la razón por la cual cuando ustedes se toman se toman con un oxímetro, por ejemplo, de pulso, les da 98%, 99%, ¿sí? Que no les da un 100% de sangre oxigenada, pero tengo esta mezcla de sangre por estas venas cardíacas mínimas, que se les conoce también como venas de Tevesio. Pero acuérdense, lo importante es que el 98% del corazón está drenado por el seno coronario. Bien, otro de los temas muy importantes del corazón, habíamos dicho que era el sistema cardionector. ¿Sí? El sistema cardionector se encarga de asegurar la contracción del miocardio y también se los pueden preguntar como inervación intrínseca del corazón, porque la inervación extrínseca está dada por el plexo cardíaco. Bien, la inervación intrínseca, entonces, un impulso eléctrico llega al nódulo sinusal y el nódulo sinusal descarga y envía sus fibras por medio de haces internodales, es una teoría, hay otras teorías que es un patrón de despolarizaciones que llegan al nódulo aurículo-ventricular. Bien, también del nódulo sinusal parte un haz, se llama haz de Bachmann, que llega hasta la aurícula izquierda. Bien, acuérdense que el nódulo sinusal estaba ubicado en relación al surco terminal, esa cresta que unía ambas venas cavas superior e inferior. Bien, entonces, el nódulo sinusal es el marcapasos del corazón y es el que tiene el mando siempre de regular las contracciones del mismo, ¿sí? Con una frecuencia que acá les pusimos de 60 a 100 latidos por minuto. Obviamente la frecuencia no es de lo más importante del sistema cardionector, pero en un final podría llegar a ser tomado, podría, ¿sí? Pero bueno, lo que sí o sí tienen que saber es las relaciones anatómicas de cada uno y lo grande que es lo que estamos describiendo ahora. Entonces, dijimos que el impulso eléctrico está en el nódulo sinusal y llega al nódulo auriculoventricular por medio de haces internodales, ¿sí? El nódulo auriculoventricular, acuérdense que iba a estar ubicado en el triángulo de Koch, ¿sí? Acuérdense los límites. Y a partir del nódulo auriculoventricular parte un haz de His o un fascículo atrioventricular que se desplaza por el septum interventricular, ¿sí? Y luego se divide en una rama derecha y en una rama izquierda. La rama derecha va a tener relación con una estructura muy importante que habíamos marcado en el ventrículo derecho, que es la trabécula septomarginal. Bien, y luego se va a dividir en ramas que terminan inervando los músculos papilares. La rama izquierda va a seguir, también se va a dividir en ramas que terminan inervando los músculos papilares y se divide en una rama anterior y posterior. Y la ramificación de estas ramas derecha y rama izquierda va a formar lo que es la red de Purkinje o red subendocárdica, ¿sí? Entonces acuérdense que el marcapasos natural del corazón es el nódulo sinusal, que siempre tiene el mando de asegurar las contracciones del miocardio. Si falla el nódulo sinusal, toma el mando del nódulo auriculoventricular, y si fallan ambos, toma el mando el haz de His o las fibras de Purkinje, ¿sí? Pasás de diapo de mí. Bien, entonces, acá marcamos el corazón y se ve en amarillo todo el sistema este de conducción, y se ve en relación a la vena cava superior el nódulo sinusal, ¿bien? Que habíamos dicho que era el marcapasos del corazón, la frecuencia y su irrigación, que está irrigada por una arteria del nódulo sinusal, que es rama de la arteria coronaria derecha, ¿bien? En la siguiente diapo... Esto también es re importante que sepan, la irrigación del sistema cardionector, ¿sí? O sea, de qué coronaria o de qué rama proviene cada rama, o sea, la irrigación de cada parte del sistema. Bien, en la siguiente diapo entonces estamos viendo el nódulo auriculoventricular, y esto es importante, cómo está irrigado. Bien, acuérdense que para ubicarlo delimitaba en el triángulo de Koch, y para la irrigación pues vamos a hablar del concepto de dominancia cardíaca. Bien, y por último la rama derecha que se relacionaba con la trabécula septomarginal. Bien. Ahora sí la de dominancia. Bien, entonces, en cuanto a dominancia cardíaca, tendríamos que saber definirlo, ¿sí? Llamamos dominancia cardíaca a la arteria que va a irrigar al nódulo auriculoventricular
decir, la arteria que forma la arteria interventricular posterior, y a la rama gran septal posterior, que es esta la que irrigaría el nódulo auriculoventricular. Bien, también algunos libros describen que es la arteria que irriga mayor cantidad de ventrículos, ¿sí? Y suele ser derecha o izquierda o codominancia. La mayoría de los casos es dominancia derecha en un 80% de los casos, es decir, la arteria coronaria derecha va a dar la arteria interventricular posterior, que va a dar la arteria gran arteria septal posterior, y esa arteria va a irrigar al nódulo auriculoventricular. Bien. Si es dominancia izquierda, la arteria está dada por la arteria coronaria izquierda, y si es codominancia, está dada por ambos. Bien, acuérdense entonces que en su mayoría es dominancia derecha, que el concepto de dominancia cardíaca aplica a la irrigación del nódulo auriculoventricular, y que Es la importancia. la arteria Perdón. es quien da la arteria interventricular posterior. Ahora sí, ¿qué querías decir? No, eso que si bien yo la dominancia la evidencio viendo cuál de las coronarias me da la interventricular posterior, la importancia de la dominancia cardíaca es la que me va a irrigar el nodo auriculoventricular. Y la importancia de eso es que si yo pierdo la irrigación del nodo auriculoventricular, como que, digamos, pierdo la forma que yo tengo de acompasar las aurículas con los ventrículos, como que se me disociarían las aurículas de los ventrículos y cada uno se contraería en el momento que pudiera. No, eso, como para meterlo. Bien, y acá les pusimos 2 apartados de libros de fisiología, por si lo querían leer y tener una mejor idea de lo que recién hablamos del sistema de conducción. Así que acá están las imágenes, después las pueden leer tranquilos. Bien, uno de los órganos que no nombramos es el esófago. Sepan bien la extensión, las relaciones, sobre todo la relación con el corazón, como habíamos dicho antes, la vascularización y los estrechamientos. Bien, que me parece una pregunta que podría llegar a ser choiceable, ¿sí? Esto está en Rubier, no hace falta buscarlo mucho más que esto. Bien, Emi, ¿pasás? Bien, el último gran tema que nos queda hablar es mediastino, que lo vamos a hacer también bastante rápido, porque es otro de los temas que está súper bien explicado en Rubier, la verdad. El mediastino es un espacio, ¿sí?, que se encuentra obviamente en el interior de la caja torácica, ¿sí?, y que está, digamos, es todo el espacio comprendido entre las regiones pleuropulmonares lateralmente, el plastrón esternocostal anteriormente, que es el esternón con los cartílagos costales que llegan para insertarse en el esternón, la columna vertebral, o sea, los cuerpos de las vértebras torácicas posteriormente, y inferiormente el diafragma y superiormente la apertura superior del tórax. Eso es el mediastino, el espacio comprendido entre todos estos límites. Ahora, el mediastino nosotros lo podemos dividir en 2 grandes regiones, que es un mediastino superior y un mediastino mediastino superior y un mediastino inferior, el cual a su vez se divide en anterior, medio y posterior, en base principalmente a una serie de, digamos, de líneas imaginarias o convencionales, ¿sí? El mediastino superior es el que se extiende desde la abertura superior del tórax hasta un plano imaginario, obviamente, trazado desde la 4ª vértebra torácica hacia el ángulo del esternón, también conocido como ángulo de Lewis, ¿sí?, que es el ángulo que se forma entre la unión, en la unión entre el manubrio del esternón con el cuerpo del esternón. Eso me separa el mediastino superior del mediastino medio. Y una cosa que les quiero aclarar es que en el mediastino superior en general van a estar casi, no lo tomen como una afirmación completa, pero van a estar casi todos los elementos que estén en el mediastino, en el mediastino inferior, ¿sí? Por ejemplo, en el mediastino superior voy a tener el arco de la aorta, voy a tener los nervios vagos, como en el mediastino inferior también, voy a tener los nervios frénicos, como en el inferior también, voy a tener, así sucesivamente. Y voy a tener otros particulares como la vena cava, etcétera. Bueno, las venas brachiocefálicas en realidad, las venas brachiocefálicas, bueno, etcétera. Hay bastante contenido. Y después, el mediastino inferior es el que se extiende entre este plano imaginario que se extiende de la T4 hasta el ángulo de Lewis y el diafragma inferiormente.
y como dijimos, se puede dividir en anterior, medio y posterior. El anterior es el espacio que está comprendido entre el plastrón esternocostal anteriormente, que como le dije, el esternón con los cartílagos costales, y digamos, como un plano, si se quiere, trazado por la cara anterior del pericardio. El mediastino posterior es el que se encuentra delimitado entre los cuerpos vertebrales posteriormente y un plano trazado por la cara posterior de la tráquea, ¿sí? Y la cara posterior de la tráquea y la cara posterior de digamos, más inferiormente, cuando la tráquea ya se dividió, la cara posterior del pericardio, ¿sí? Y el mediastino medio es el que me queda entre esos dos planos, ¿sí? Entre el que está entre la cara anterior del pericardio y la cara posterior del pericardio y la tráquea, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, en el mediastino anterior, algunos de los contenidos son, por ejemplo, algunas ramificaciones de la arteria torácica interna que va pegada a los costados del esternón, el timo, ¿sí? Si es un niño, o los vestigios adiposos del timo, son los que se me ocurren ahora. Después, bueno, después también tenemos algunas venas, porque tenemos los ligamentos externo-pericárdicos, etcétera, que son por ahí menos relevantes. Y después, por ejemplo, en el mediastino medio, yo voy a tener, por ejemplo, el corazón, que es como el más, digamos, como el órgano importante del mediastino medio, y voy a tener también como la desembocadura de los grandes vasos llegando al corazón, es decir, la aorta ascendente, la cava inferior, la cava superior, la desembocadura de las venas pulmonares, el tronco pulmonar, etcétera, y una serie de elementos particulares, ¿sí? Por ejemplo, el callado de la vena ácigos lo voy a encontrar en el mediastino medio, ¿sí? También como el plano de división pasa por detrás de la tráquea, entonces la división de la tráquea, o sea, los bronquios principales y la carina van a estar también en el mediastino medio. Bien, esta imagen está puesta por lo mismo, más o menos para que vean la distinción entre mediastino anterior, medio y posterior, y fíjense en verde cómo está marcado el mediastino posterior. En general, lo más tomado es mediastino posterior. Más que nada en un práctico es bueno marcarme los elementos que forman parte del mediastino posterior, ¿sí? Entonces, acuérdense que está delimitado por un plano que pasa posterior a la tráquea y anterior a la columna vertebral. Muchas veces, esto que está como lateral a la columna vertebral, que es la cadena simpática, lo incluyen como contenido, más o menos depende de la bibliografía o depende de la persona que te esté tomando, pero sepan que por límites estrictos y Rubier no los incluyen en el mediastino posterior, ¿sí? Cadena simpática. Pero sí se incluyen los nervios esplácnicos. Exacto, porque el resto de todos, o sea, todo este resto de contenidos del mediastino posterior, por ejemplo, son prevertebrales, y en cambio la cadena simpática es paravertebral, pues se encuentra a los costados de las vértebras torácicas, en este caso, ¿sí? Bien. ¿Algo más? ¿Pasa diapo? Bien, y acá pusimos entonces las cosas que hay en mediastino posterior y vean que está en otro color la cadena simpática justamente por esta aclaración que acabamos de hacer. Estudien las relaciones que tienen estos elementos entre sí y dónde se encuentra cada uno más o menos, y estudien bien la relación del conducto torácico con la aorta. ¿Sí? Bien, pasa de diapo, Emi. Eso del conducto torácico es porque se encuentra en un espacio, eso se los quería recalcar también de que lo dijera Ana, que se llama espacio interácido aórtico, que siempre se lo olvidan y así es mucho más fácil encontrarlo en el preparado y también es mucho más fácil de acordarse, ¿sí? Es un espacio que se encuentra entre la aorta a la izquierda, la vena ácigos a la derecha, el esófago, digamos, como anteriormente y la columna vertebral posteriormente, y yo encuentro en ese espacio el conducto torácico, ¿sí? Espacio interácido aórtico se llama. Bien, y también pusimos esta imagen para que vean o busquen todas las relaciones de distintos elementos que encontramos a nivel de T4. Sí, otras vértebras importantes que deberían saber son C4 y L5, pero bueno, ahora como estamos en tórax, vemos T4. Y ya habíamos hablado de la bifurcación traqueal y de la carina traqueal, vemos el callado de la aorta, vemos el asa, el envío laringio recurrente izquierdo, ¿sí? También encontramos el callado de los ácidos, la división entre mediastino superior e inferior, el ángulo de Lewis, la desviación del conducto torácico. Claro, el conducto torácico a esa altura pasa de la derecha a la izquierda,
Sí, van a ver que los libros, tipo, van a ver que muchos libros lo describen tipo más, o sea, que puede ser a esta altura o más abajo, pero tipo, clásicamente en la cátedra siempre se toma como que es a nivel de T4. Bien. ¿Y siguiente diapo? Bien, y acá pusimos una imagen de una placa de tórax, medio para describirla a grandes rasgos, ¿sí? Acuérdense que lo blanco es radio opaco y lo negro es radio lúcido, ¿sí? Entonces estamos viendo en el medio toda la silueta cardíaca, vemos hacia los laterales los campos pulmonares y se puede ver la segmentación broncopulmonar más o menos, ¿sí? Vemos también a nivel izquierda e inferior, vemos la cámara gástrica. Bien, ¿quieres agregar algo? Sí, que tengan en cuenta que en general cuando ustedes veían radiografías, tipo, no se, recuerden que, o sea, nunca se puede saber, en las radiografías no se puede saber bien qué es derecha e izquierda, salvo en estas, porque tengo la silueta cardíaca, así que obviamente está más del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces eso me permite, entonces recuerden que yo tengo las cúpulas diafragmáticas, sí que son estas de un lado y del otro, que fíjense que siempre está más levantada desde el lado, más elevada desde del lado derecho que del lado izquierdo, eso es normal que pase. Y tengo toda la silueta cardíaca que en general cuando se describe con este dibujito que tenemos de un lado y del otro, estos dibujitos que corresponden a las diferentes estructuras, ¿sí? Si yo veo del lado derecho, lo que voy a ver es una primera, digamos, como un poco más rectilíneo, por así decirlo. Esto que veo acá es, digamos, como sería lo que correspondería radiográficamente a el tronco brachiocefálico. Pues tengo esto más rectilíneo, sería la vena cava superior, y esta pancita que veo acá del lado derecho es la aurícula derecha, ¿sí? El ventrículo derecho no se ve en las radiografías en general. O sea, y después, si me voy del lado izquierdo, tengo una primera pancita redondeada, esto, que corresponde al botón aórtico, sí que es el callado aórtico, que obviamente es de anterior a posterior, por eso yo lo veo todo superpuesto. El botón aórtico, después tengo esto otro, que es un poquito más elevadito también, es como el botón pulmonar o lo que correspondería al tronco pulmonar, ¿sí? Y después ya veo esto que correspondería principalmente al ventrículo izquierdo. Y ya después directamente la cúpula diafragmática, ¿sí? Bueno, en un práctico por ahí le pueden llegar a pedir que cuenten las costillas, que acuérdense que las costillas siempre se cuentan de posterior a anterior, porque las costillas se insertan en las vértebras se insertan mucho más superiormente que anteriormente, ¿sí? Nada, para que lo vayan teniendo en cuenta y para que puedan ir practicando. Bien, y otra cosa que se puede marcar también son los senos, que en general se marcan más en esta radiografía que es de perfil. Podemos marcar el seno costomediastínico posterior y el seno costodiafragmático en la otra imagen. Bien. Si tienen alguna duda la pueden escribir, si no por nosotros ya está. Yo tengo algunas preguntas. Juan, ¿querés decir tus preguntas o escribirlas en el chat? Sí, quería preguntar acerca de si es indispensable sí o sí saber siempre las alturas de cada órgano. ¿Alturas vertebrales? Sí, Sí. ya. Por ahí hay algunas más importantes que otras. Claro, por lo menos la extensión. Ya. Con respecto a músculos, además del diafragma que ustedes dicen, no podemos dejar de saber. Uh-huh. Digamos que en esplagno en general no hay tantos músculos, pero, a ver, el diafragma es uno de ellos, los músculos... Capaz el psoas mayor. Los músculos abdominales, ponerle los de la pared, abdominales. Tipo que tienen inserciones, aparte de esos tienen inserciones como particulares, no es que se superpone uno con otro. O sea, en general tiene inserciones muy particulares. Por ahí las que yo menos les diría que son, o sea, menos probable que les tomen, quizás son las inserciones de los músculos, tipo los linfraioideos, por ejemplo, ¿se entiende? Sí, el esternocleido, bueno, eso porque es un músculo muy grande y eso.
pero los infraioides o por ahí los supraioides, quizás me parecen a mí, es mi opinión, son menos tomados que los abdominales, por ejemplo, o que el diafragma. Pero Seguro. sí sabés sí o sí de los infra y supraioides la inervación, que eso, si no te toman instrucciones, eso sí te lo van a tomar. Pero en general todo cuello o solamente infraioides. Más que nada infraioides. Ya. También es muy importante acerca de plexo cardíaco, saber la conformación y todo. Sí, es importante. Es más importante cardiolector, pero Claro, también es tenés que importante saber más plexo o menos de cardíaco. dónde proviene. O sea, fíjense que tiene 3 ramas del simpático y 3 ramas del vago. Más o menos a qué altura se origina cada uno de los ramos que forman ese plexo cardíaco. Ya, gracias. Y con respecto a estudio por imágenes, yo estoy en cátedra 3 y pues puede que vea imágenes, pero a veces no sé si estoy viendo lo correcto.